Y la verdad que la situación no va a estar para nada bien con respecto a todas las medidas que se van a venir, porque la verdad que no son para nada buenas. En los últimos días estuvimos viendo cómo los mercados empezaron a caer luego de una linda subida que han tenido por parte de su recuperación, pero los índices aún así seguían estando en una tendencia bajista. Se conocieron los datos de inflación, dos datos muy positivos y muy buenos en lo que va del mes, pero la verdad que no fue suficiente y el mercado empieza a caer. Por su parte, en el último discurso de la Fed, Powell anuncia de que no va a haber cambios con su plan, de que van a seguir con su meta del 2% de inflación para quizás 2023 o 2024 y van a seguir subiendo los tipos de tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el mercado se adelanta y empieza a caer? Desde comienzo de años empecé a hablar sobre cómo el comportamiento del S&P 500 ya estaba cambiando. De hecho, uno de los ETFs que a mí me avisó de que esto ya tenía un problema bastante serio era el ETF de Cathie Woods ARK Innovation. Este ETF tiene muchas empresas del Nasdaq, pero no las empresas líderes, lo cual me demostró que había empresas que únicamente en la pandemia subían porque teníamos muchísimo dinero efectivo dando vuelta. El problema que pasa es que cuando las otras del Nasdaq, pesos pesados como Microsoft, Google, Nvidia, estaban ponderando muy alto, ARK Innovation me estaba dando justamente la señal que necesitaba para saber que acá se venía un problema mucho más de fondo. Ya en lo que resta del año 2022, prácticamente lo estamos terminando, hemos tenido bajadas bastante considerables a mi parecer, quizás algunos lo consideran como correcciones, pero todos ahora están de acuerdo en algo: esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me espero para 2023? La verdad que el panorama para 2023 para mí va a estar bastante desolador. Pero antes de entrar a hablar en ese tema, acordate lo que te dije, la meta de inflación de Estados Unidos es del 2%. Quieren llevar la inflación ahí. Actualmente, en el gráfico que está viendo en pantalla, se centra en el 7% aproximadamente. Pero hay algo que hay que tener en cuenta y es el gráfico del M2. ¿Qué es el M2? El M2, por definición, es un gráfico agregado monetario que incluye el M1, monedas y billetes en manos del público y las reservas de los bancos. Y a ello se le suman los depósitos de corto plazo hasta 2 años. Básicamente, el dinero que hay dando vueltas en una economía. Y lo que tenemos en perspectiva es que ese dinero está cayendo. Dicho en criollo, ¿qué es lo que está pasando de fondo que el mercado se está adelantando y quizás la gente no ve? Por un lado tenemos los tipos de tasas de interés que van a seguir subiendo. Se estima que en promedio y no más del 5%. Porque si no, Estados Unidos entraría en una recesión bastante seria. Como vos tenés inflación por el otro lado del 7 y tu objetivo es el 2, para combatir esa inflación, entre medio tenés que usar las tasas de interés. Subís los tipos de tasas de interés y justamente al tener una caída de la actividad económica, la inflación va cayendo. Pero entre medio están los seres mortales. Los seres mortales, o sea, inversores y también el público común, hace su vida diaria. Quiere decir que tiene que comer, que tiene que usar transporte, que tiene que gastar en energía. Y a su vez cada vez le está siendo más difícil hacer esto porque si bien la inflación remite, las cosas le siguen saliendo más caras. Es decir, al vos tener elevados niveles de tasas de interés, te es muy difícil acceder al crédito. Y empezás a agarrar de lo que tenés y lo primero que vas a empezar a tocar son tus ahorros. Al tocar tus ahorros y empezar a usar toda esa bicicleta para poder mantener tu estilo de vida, llega un punto de inflexión en que la Fed va a seguir subiendo tipos de tasas de interés y justamente la inflación va bajando, pero tu capacidad de ahorro cada vez se va achicando más. Y hoy en día estamos viendo cómo el estadounidense promedio no tiene capacidad de ahorro, ya se está gastando sus ahorros y ni siquiera los tipos de tasas de interés están en un techo. Si yo no tengo plata para lo básico, que es comer, vivir tranquilamente bien, estable, un buen seguro, un buen auto y poder hacer mi vida tranquilamente yendo a trabajar, no voy a tener dinero para comprarme el último iPhone, por lo cual Apple no va a vender. Y esas empresas van a empezar a tener problemas. Estamos viendo cómo China con su política de COVID-0 ha caído muchísimo este año 2022 y sin embargo a la primera que empezaron a decir
que el COVID ya no era tanto un problema, como vemos un repunte en la bolsa. Eso es algo también a tener en cuenta porque el mercado chino se estuvo fortaleciendo en el último tiempo. Por su parte, el dólar también tuvo una muy buena subida durante todo el año y ahora vemos correcciones significativas. Pero la situación, la verdad, no pinta para nada bien en 2023. ¿Cuándo espero yo que la Fed se deje más o menos de subir los tipos de tasas de interés? Básicamente en abril de 2023. ¿Por qué en abril? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? En abril vamos a tener una fecha bastante importante, creo yo, porque ya vamos a tener 2 reuniones de la Fed y ya estamos próximos a ese 5% aproximadamente de lo que quiere o estima por lo menos llegar a subidas de tipos de tasa. Básicamente también otros países están copiando lo mismo, es decir, vimos a la Lagarde también subiendo tipos de tasas de interés en Europa y es una pelea por ver quién hace más subida de tipo de tasa de interés, lo cual no tiene sentido. ¿Qué me espero técnicamente en los mercados? Me espero un retroceso en los mercados americanos de acá a abril, pero no te preocupes porque ya después en otros videos voy a empezar a armar carteras justamente para que te puedas proteger o aprovechar esta situación. La verdad que la situación no está para nada agradable. De hecho, este año yo dije va a ser un año más para long y para short que para comprar y mantener. Lo que hoy te parece realmente caro o que está en precio, mañana te puede parecer muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque tiene que haber una intención. Primero, obviamente, de que la empresa venda y crezca, pero por otra intención tiene que haber alguien que te compre. Y si no hay nadie que te compre, evidentemente esa empresa no va a subir. No te estoy diciendo que empresas como Google, como Meta, como Netflix van a desaparecer. Quizás haya empresas que sí la estén pasando muy mal en estos momentos. De hecho, por ejemplo, Facebook anunció que despedía a un montón de gente. Apple también recortó su personal. Tesla está con problemas. Hay empresas tecnológicas que realmente han sido muy golpeadas porque están restringidas en base a lo que son la subida de tipo de tasa de interés para lo que son los préstamos de las empresas, es decir, tienen que devolver más dinero. Y todo cae en una misma rueda. El dinero va pasando de manos y de manos, pero lo estamos gastando en consumo y a gatas estamos tratando de sostenerlo. Una recesión claramente impulsa a enfriar la economía muchísimo más y a golpear muy de lleno la bolsa. Es por eso que los inversores se han preocupado y están justamente tomando medidas. Desde un punto de vista técnico es algo básicamente muy simple. Estamos viendo una tendencia bajista, la cual claramente no hubo cambios en ningún tipo, porque para romper una tendencia bajista no solamente tengo que romper la línea de largo plazo, sino también que tengo que hacer un retroceso para luego retestear y ver si me puedo ir hacia el alza, lo cual técnicamente quizás había gente que lo veía posible, pero fundamentalmente no había ningún motivo para que eso ocurriera. Los mercados no quedan más que volver a caer por una cuestión de que claramente sacan liquidez de ese sistema, están aprovechando justamente la compra de opciones, como pueden ser la compra de los puts, las cuales son opciones que nos benefician a los inversores cuando el precio cae y se pueden armar justamente carteras y estrategias de ese tipo. Así que bueno, no me quiero explayar mucho más. La verdad que la situación de cara a 2023 va a estar muy complicada, sobre todo por todo lo que te comenté. De hecho, hay algunos gráficos también ahí dando vueltas. Vamos a ver en otros episodios justamente qué carteras o qué estoy viendo yo para 2023 a la hora de tener que armar un portafolio. Y vamos a ver en consecuencia qué podrías quitar, qué podrías hacer. Por lo pronto lo vamos a dejar por acá. Espero que todo este contenido de valor te haya sido muy útil para tener en consideración qué ver y cómo te vas a ir manejando en este 2023, que mi mente ya está allá en abril, porque realmente tengo que tomar acción muchísimo antes y ver en perspectiva qué puede llegar a pasar y qué no. Suscríbete, activa la campanita y nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, cuídense.